Bueno, queridos amigos, hermanos que están siguiendo estas series, que están siguiendo estos estudios, vamos a continuar con la serie Revelaciones de Éfeso. Apasionante carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Ya en la introducción estuvimos comentando, mirando un poco el ambiente en el que se movía la iglesia en ese tiempo y el ambiente en el que tuvo que entrar con la predicación del Evangelio. Estamos ahora dentro de la serie, ya hemos entrado a hablar acerca de la armadura de Dios. Y veíamos en la introducción de la armadura de Dios que se le llama la armadura de Dios no solo porque tiene elementos que uno toma, que uno recibe de la palabra de Dios, sino que también es la armadura de Dios porque Dios mismo usó esa armadura. En Isaías capítulo 59, del versículo 12 al versículo 20, nos muestra cuando Dios se vistió con la coraza de justicia y se puso el yelmo, y cómo Dios intervino y actuó porque el contexto social y espiritual del momento requería que alguien interviniera, que alguien se interpusiera, que alguien frenara lo que estaba ocurriendo. Y Dios no vio a ninguna persona aquí en la tierra que pudiera hacerlo. Dios mismo entonces se vistió su armadura e intervino. Pero en este tiempo que están pasando las mismas cosas, si usted mira Isaías 59, va a darse cuenta que está ocurriendo exactamente lo mismo. En los días que estamos haciendo esta transmisión, la iglesia y la sociedad que está a favor de la vida ha tenido que salir a las calles y a las plazas y en caravanas y manifestarse por el derecho a nacer de los bebés en gestación. Parece absurdo tener que salir a pedir que se le permita nacer a los bebés que están en gestación. Una cosa que parecería que debería ser incuestionable en la sociedad. Ahora hay que salir a defender la vida de leyes que buscan aprobarse, establecidas, instituidas por el mismo gobierno que debería cuidar a la sociedad. La sociedad tiene que defenderse de su gobierno y salir a proclamarse en favor de la vida. Isaías 59 habla mucho sobre eso y de cómo Dios tuvo que calzar su armadura porque no encontró a alguien aquí que lo hiciera. Pero en el tiempo que estamos viviendo ahora, Dios tiene su iglesia. Dios tiene la iglesia y es esta iglesia de Cristo la que sale, la que se coloca la armadura, la que se viste con el yelmo, la que se coloca la coraza, la que se pone el calzado del Evangelio, la que toma la espada del Espíritu, la que toma el escudo de la fe. Ahora Dios tiene con quien contar, ahora Dios tiene quien se interponga, quien salga y se coloque en la brecha en favor de la tierra. Entonces estamos describiendo un poco en qué consiste esta armadura. Y habíamos estado mirando acerca del casco, del yelmo, y comparándolo con un soldado moderno, un soldado de última generación, que no solamente protege su cabeza con el casco, sino que además tiene la posibilidad de tener un visor que le ayuda a ver en la oscuridad, tiene un sistema de comunicación, y hablamos acerca de la visión, hablamos acerca de el cuidar las palabras que decimos, de las cosas que confesamos y de cómo nuestro sistema de comunicación debe comunicar vida, debe hablar vida, debe declarar vida. También hablamos acerca del cuidado de los ojos y el cuidado de los oídos. Ahora vamos a entrar en Efesios capítulo 6, versículos 14 y 15, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, describo ahora la coraza romana o tórax, como se la mencionaba, consistía en dos partes que protegía el cuerpo de ambos lados, delantera y parte trasera del cuerpo, al menos desde el cuello hacia la cintura. Estaba en dos partes y unida por medio de cordones en ambos costados. Esa coraza la llama el apóstol Pablo aquí la coraza de justicia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 habla también de la coraza, pero fíjense que aquí menciona la coraza de fe y la coraza
de amor. Es decir, que no solo esa justicia que nosotros estamos viendo, que debemos vestirnos de esa coraza de justicia, es una justicia que viene con el condimento de la fe, con el condimento del amor. Primera Tesalonicenses 5:8 dice el apóstol Pablo: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjese que vuelve otra vez aquí Pablo a utilizar con los tesalonicenses una terminología muy parecida a la que usó con los efesios. Sin embargo, amplía la descripción de esta coraza Pablo, porque en Efesios capítulo 6 menciona la coraza de justicia, aquí menciona la coraza de fe y de amor, y habla de la esperanza de salvación como yelmo. Protegía esta parte de la armadura, protegía la parte delantera, los golpes de espada, de cuchillo, los ataques de frente, protegía los órganos vitales, protegía el corazón, también protegía la espalda para evitar esos golpes que venían a traición. En la Biblia el corazón no se refiere específicamente a este órgano interno, físico, sino que se refiere a hablar sobre el centro de la personalidad o el carácter, la voluntad, mente son términos también que los podemos llegar a entender como sinónimo del corazón en algunos versículos, aunque hay otros donde los separa, donde dice amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay otros donde Dios los coloca, o al menos en la traducción que tenemos en las Escrituras, coloca mente y corazón casi como cosas sinónimas. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, la protección del corazón aquí tiene que ver un poco con una tarea de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo es que Dios guarda nuestro corazón? ¿Qué hacemos nosotros para que Dios guarde nuestro corazón? El apóstol Pablo nos menciona aquí el no llenarnos de ansiedad, el no llenarnos de afán, el no caer en estados de desesperación, sino recurrir a la oración para hacer conocidas nuestras peticiones, para poner en las manos de Dios, para poner en conocimiento, al menos a través de nuestras palabras. No es que Dios ignore las cosas a menos que se las digamos, pero para poner en las manos de Dios y en un acto de confianza nuestras necesidades, como dice el apóstol Pedro, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando hacemos eso, cuando decidimos recurrir a la oración y depositar nuestra confianza, ¿cuál es el resultado? Según Pablo aquí en Filipenses, que Dios guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Así es que la oración es una herramienta que nos sirve a nosotros para poder depositar esa carga, quitar esa ansiedad, quitar ese afán, no caer en la desesperación, porque es allí donde la mente comienza a descontrolarse, donde los pensamientos empiezan a llenarse de temor, empiezan a llenarse de incertidumbre, el corazón empieza a llenarse de temor, y cuánta gente termina enferma del corazón a través de las cosas que da lugar en su mente. ¿Por qué necesitamos que la palabra y que Dios guarden nuestro corazón? Jeremías 17, versículos 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pregunta: ¿quién lo conocerá? Y responde Dios mismo, que sé que está diciendo esto acerca del corazón del hombre: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, que el corazón no es confiable como para seguir los dictados del corazón. Escuchamos por allí
algunas frases que hablan acerca de eso. Sigue en pos de tus sueños, ve detrás de tu corazón, hacé lo que sintas en tu corazón, pero ya Dios nos está diciendo que el corazón no es un guía confiable, que el corazón no es un guía confiable. Dios conoce los corazones humanos y Dios los considera engañosos y perversos. Solo Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, no podemos nosotros confiar en el criterio de nuestro corazón. Necesitamos que sea guiado, que sea orientado, que sea direccionado por la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 10 y 11, dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Cuando la sabiduría hubiera entrado en tu corazón. Por eso es que cuando escudriñamos las Escrituras, cuando traemos conocimiento de lo que ella nos dice, de lo que ella nos guía, de hacia dónde nos orienta, entonces estamos metiendo sabiduría en el corazón. Y cuando metemos esa sabiduría de Dios en el corazón, ya no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, ya no nos dejamos llevar por el dictado del corazón, ya no hacemos lo que sentimos en el corazón, sino lo que Dios nos guía que debemos hacer. Y cuando esa sabiduría entra en nuestro corazón, nos guarda la discreción y nos preserva la inteligencia. Esa característica interna que tiene que ver con el corazón, con la descripción del corazón, nos habla de que Dios conoce a la persona interiormente, conoce a la persona tal y como es. Eso fue lo que Dios le tuvo que hablar al profeta Samuel. ¿Se acuerda cuando iban a ungir a un rey y fue enviado por el Espíritu Santo a la casa de Isaí para ungir por rey a uno de sus hijos, aunque no le dijo cuál de los hijos era el que tenía que ungir? Y llega a la casa de Isaí y comienza a llamar a cada uno de los hijos, y él ya estaba por ungir a uno porque a sus ojos, a su vista, era una persona que tenía estampa de rey, tenía la estatura, la postura, y como que le calzaría bien la corona, y sería un rey esbelto, reconocido, importante, quizá fuerte. Sin embargo, Dios le dijo: no, porque yo lo desecho. Y entonces Dios le dice que Dios no mira como miran las personas que miran por fuera, sino que Dios le dice: yo miro el corazón. En 1 Samuel capítulo 16, verso 7 dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios puede trabajar y tratar con nuestro corazón, limpiarlo de todo lo que lo contamina y lo ensucia. En el Salmo 51, 10, David hizo esta oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese corazón malo y perverso, engañoso y poco confiable puede ser tratado por Dios y puede ser limpiado y crear un corazón nuevo. ¿Se acuerda ese pasaje de la Biblia donde Dios dice que Él va a quitar el corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne? Dice: y haré que anden en mis mandamientos. Entonces, ese corazón trabajado, ese corazón regenerado, ese corazón que Dios ha ministrado, que Dios ha limpiado, ha recreado, ese nuevo corazón es un corazón en el que Dios puede guiar, puede dirigirlo, puede llevar a caminar en los mandamientos del Señor. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Somos aquello que atesoramos, el resultado de aquello que atesoramos en el corazón, las cosas que dejamos guardar, que retenemos, que tenemos metidas allí, porque de la abundancia del corazón, dice Mateo 12, 34 al 35, palabras de Jesús, habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
El hombre bueno es bueno porque atesoró buenas cosas, el malo es malo porque atesoró malas cosas. Luego de allí sale y lo que hace que sea bueno o que sea malo de lo que tuvo guardando en el corazón. Mateo capítulo 5 versículo 8, en el sermón de Jesús de las bienaventuranzas, habla de la importancia de la limpieza del corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos entonces, como decía David, venir a Dios y entregarle nuestro corazón y pedirle que lo limpie, que elimine todo aquello que no tiene que estar allí, que deshaga todo aquello que tiene que estar allí, renunciar a todo aquello que no debe estar allí y pedirle que haga un corazón nuevo dentro de nosotros. El corazón es el lugar en el que Cristo puede habitar por medio de la fe. Esto está en Efesios, justo el libro que estamos mirando, capítulo 3, verso 17 al 19. Dice el apóstol Pablo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esa paz de Dios va a guardar nuestro corazón. Principio importante, es el resultado de orar con confianza, de dejar nuestras cargas a Dios, de entregar a Dios nuestro corazón, de pedirle que lo renueve, que lo recree, que lo limpie, que lo cambie, que lo transforme. Bien, la Biblia nos habla también, además de esta coraza que protege el cuerpo, que protege el corazón, nos está hablando acerca de armas que Dios pone en nuestras manos. En Salmo 144, versículo 1 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Romanos 13, 12. Fíjese qué importante es esto. Por un lado, el salmista en el Salmo 144, 1 habla de armas que se pueden utilizar en las manos. Dios prepara, adiestra nuestras manos para la guerra, nuestros dedos para la guerra, para la batalla. Pero en Romanos 13, 12 hay una particularidad muy interesante, y es que nos habla de un tipo de armas que no las tomamos en las manos para usarlas, sino que son armas de las que nosotros nos vestimos. Nos vestimos de armas. Son armas que nos colocamos como si fueran una ropa, una vestimenta. Romanos 13, 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. Esto es impresionante. Esto es como que nos colocamos como si fuera una ropa, esas armas. No las tomamos en las manos, sino que estamos vestidos de ellas. Estamos como forrados en armas, como equipados de esas armas espirituales. 2 Corintios 6, 7 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Armas de justicia a diestra y a siniestra. Y estas armas son poderosas en Dios. 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Algunas de las armas que podemos mencionar como más a mano que podemos llegar a tener son la oración, la alabanza, el ayuno, la declaración con fe y autoridad de la palabra de Dios. Podríamos decir en el conocimiento básico del creyente. Pero creo que a medida que vamos profundizando nuestra búsqueda de Dios, nuestra relación con Dios, esas armas de las que nos vestimos nos van siendo reveladas. Y creo que
así como en todo ejército, también el nivel de armas o la característica de armas le van siendo entregadas a cada guerrero de Dios de acuerdo a su nivel de crecimiento, de desarrollo, de acuerdo al nivel también de confrontación en el que él va a estar. Por eso hay algunos hombres y mujeres de Dios reconocidos dentro del cuerpo de Cristo que nos mencionan experiencias y nos mencionan situaciones que son extrañas a los oídos del común de la gente, incluso dentro de la misma iglesia, estrategias que Dios les da de confrontación en la guerra espiritual, armas que Dios pone en sus manos para usar en la guerra espiritual, lugares a los que Dios los mueve a estas personas para hacer ejercicios de confrontación espiritual y que para el común de la iglesia son cosas incomprensibles y extrañas, y a veces se comete el error de considerar que todas estas cosas que nos están contando, estas estrategias, todas estas cosas en las que Dios les mueve a hacer, estas armas que Dios va revelándoles en la medida de la profundidad de la búsqueda y la revelación de Dios, algunos piensan que no son de Dios estas cosas, porque nos movemos a veces en este nivel básico de tomar solamente como armas la oración, la alabanza, el ayuno, la declaración de fe, y no tiene que ver con que estoy minimizando esto, pero creo que hay niveles de confrontación mayor, creo que hay niveles más profundos de revelación, y creo que hay armas que están escondidas en Dios, en el arsenal de Dios, y que Dios las va entregando a los soldados que van llegando a ámbitos de autoridad, a ámbitos de confrontación, a ámbitos de lucha y de guerra, donde van necesitando esas armas. No creo que el arsenal de Dios esté tan a la vista para que cualquiera venga y tome lo que quiera. Creo que hay secretos de Dios, creo que hay cosas secretas de Dios. Vemos en la Biblia a hombres de Dios que peleaban teniendo el auxilio y el apoyo de ángeles de Dios que venían y luchaban a favor de ellos. Tenemos en la Biblia experiencias de cómo Dios hizo estruendos de ruido, como que venían grandes ejércitos a atacar a los asirios, allí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, y ellos escucharon en la noche que venían una gran cantidad de ejércitos en contra de ellos, y salieron los asirios y dejaron todo allí en el campamento, y se fueron hasta de a pie, dejaron hasta los caballos y dejaron las tiendas, la comida, todo lo que llevaban lo dejaron allí, huyeron espantados porque pensaron que los samaritanos habían contratado ayuda de otros ejércitos para venir a enfrentarlos a ellos. Y fue solamente un ruido que Dios hizo escuchar en el mundo espiritual. En otra ocasión lo vemos a Dios interviniendo en las batallas del pueblo de Israel y interviniendo con granizo mezclado con fuego, y cómo Dios hasta usaba muchas veces, usó avispas para poner en fuga ejércitos extranjeros. Es impresionante la cantidad de ilimitados recursos que Dios puede llegar a utilizar. Cosas que no son para el común conocimiento de la gente, y aún dentro de la misma iglesia creo que necesitamos meternos más en estas áreas, meternos más, aprender más, desarrollarnos más, y no quedarnos solamente con las confesiones positivas proféticas de un buen futuro, que cambio el auto, que cambio la casa, que me voy de viaje, que cumplo todos mis sueños. Creo que hay tesoros espirituales, hay revelación, hay niveles de revelación que están escondidos allí a la espera de alguien que vaya y los busque, alguien que vaya y los encuentre, así como el buscador de oro va y limpia la arena y lava y excava y rompe y revienta la roca para extraer el oro, así como el que busca el petróleo tiene que profundizar y ahondar y buscarlo, porque no está a simple vista, no está allí tan al alcance de la mano, tiene que ir y buscar en la profundidad, así como los que viven del negocio de las perlas tienen que meterse en la profundidad, tienen que ir a donde están las ostras, tienen que llegar hasta allí. Todo tesoro valioso necesita y requiere un esfuerzo. Las riquezas de Dios no están tan rascando en la superficie, no están tan allí al alcance de la mano. Pero si profundizamos nuestra relación con Dios, si vamos en una oración más intensa, que no sea solamente la oración por los recursos
del día, por el pan y el agua, por los alimentos de la semana o por nuestras cosas cotidianas, sino que vamos mucho más allá todavía, a buscar los tesoros escondidos de la sabiduría en el Señor. Seguramente nos entregará armas, estrategias, nos entregará métodos de defensa que no están tan en la superficie, que no son tan sencillos de encontrar. Por eso cuando usted escucha a hombres y a mujeres de Dios que cuentan sus experiencias, a usted le pueden sonar extrañas, le pueden parecer una locura, le puede parecer a usted que está hablando de cosas que parecen fantasiosas. No se burle, no se ría, no critique, entienda que hay cosas, que hay hombres y mujeres de Dios que están conociendo, que están encontrando, que se les está revelando y que no están abiertas para el común del creyente. Y no digo el común del creyente de manera despectiva y haciendo una diferencia casi como de clases dentro de la iglesia. Pero obviamente el Señor cuando dice todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abrirá, es porque no todos reciben, no todos les atenderán y no a todos se les abrirá. Hay un grupo de personas que son los que buscan, que son los que llaman, que son los que tocan la puerta y los que encuentran cosas que los que no piden, no llaman ni golpean, se les abre. El que busca es el que va a encontrar. Si uno no busca en Dios, si uno no profundiza en el Señor y espera que todos se lo den, espera recibir todo porque alguien pone las manos sobre uno espera que todo lo que uno va a recibir de Dios es porque hay alguien que está orando por mí, o alguien va a venir y va a orar por mí, o un profeta va a venir y me va a dar una palabra. Si uno está esperando todo el tiempo de que alguien, otra persona nos dé todo lo que necesitamos, nos vamos a perder de cosas que están allí esperándonos a nosotros. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, Jeremías 33:3, lo tenemos nosotros en la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás si otros oraban por Jeremías, si alguien intercedía por Jeremías, Jeremías iba a recibir algunas respuestas, pero lo que Dios quería revelarle a él solamente se lo iba a revelar como respuesta a su propia oración. Entonces está bien que pidamos oración, está bien si hay alguien orando por nosotros, pero hay una serie de cosas que Dios las tiene escondidas, guardadas y reservadas, que están solamente esperando para los que vamos a buscarlas, para los que nos internamos en ese mundo espiritual de la oración y de la búsqueda del Señor, los que vamos más allá de la superficie, los que vamos más allá de lo que se ve a simple vista. Creo que estamos siendo desafiados en este tiempo a ir por más. Me estoy extendiendo en este punto, estoy desarrollando más sobre este punto porque creo que Dios me está orientando por allí en este momento. Hay un desafío de Dios, un llamado de Dios a buscarle más profundamente porque hay cosas que nos están esperando. Hay armas que nos están esperando y que no están a la vista de cualquiera, no están en la vidriera de la armería, no están en la vitrina de la armería, son esas armas que tienen que ir a la trastienda a buscarlas, que las tienen que ir a buscar en el depósito, que no son para cualquier cliente que entra en la armería, que es para gente que está especializada en el uso de armamentos. Y creo también, hermanos queridos, que en lo espiritual, de la misma manera, Dios tiene en su trastienda, en su depósito, en el fondo, guardadas herramientas y armas y visiones y estrategias que no están allí en la vidriera para que uno las pueda ver en cuanto entra, que están esperando por el que vaya mucho más allá del común de la gente. No se acostumbre a estar dependiendo de la oración de los demás, no se deprima si nadie está orando por usted. Busque usted su propio tesoro, busque usted su propia respuesta, cabe usted su propio pozo, encuentre su propia agua, viva la experiencia de encontrarse con cosas que Dios no le ha dado a nadie más, con aprender cosas que Dios no le ha dicho a nadie más. La Biblia dice que a los que aman a Dios, que ha guardado cosas Dios para revelarle a esas personas y nos quiere dar a conocer todo eso a través del Espíritu Santo. Pero para eso, hermanos queridos, necesitamos dejar de ser la iglesia evangélica tradicional,
La iglesia evangélica que se conforma con la victoria de poder llegar al culto, que se conforma solamente con que le gustó la palabra y la prédica. No necesitamos la iglesia, no la iglesia evangélica. Necesitamos la iglesia que está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales, la que tiene acceso a esos tesoros que Dios abrió, que Dios ha dejado para que podamos llegar nosotros y encontrarnos. Que el Espíritu Santo nos tome de la mano y nos lleve por esos caminos, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios, y Él anhela revelarnos esas cosas, anhela mostrarnos ese cielo que hay para nosotros, anhela mostrarnos todo eso que el Señor Jesucristo recuperó en la cruz y todo eso que el cielo abrió para nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Pero no lo haremos si seguimos actuando solamente como la iglesia evangélica tradicional. Rompamos ese molde en lo espiritual y vamos a buscar a Dios de una manera mucho más profunda y mucho más intensa. Hay más de lo que conocemos, hay mucho más de lo que conocemos. Hace unos días compartía una reflexión sobre que estamos tan cerca de la segunda venida, y a pesar de que estamos tan cerca de la segunda venida de Cristo, tenemos un montón de gente dentro de la iglesia que todavía no sabe para qué fue la primera, que todavía no se le ha revelado la dimensión y el alcance de lo que significa la cruz, el alcance y de lo que significa el poder de ese sacrificio, el poder de esa sangre que fue derramada, el hecho de que Dios mismo se hiciera hombre y se hiciera carne y viviera entre nosotros y fuera llevado a la cruz para ser crucificado. Eso todavía en gran medida no está todavía dimensionado y entendido. Y repito esta frase: estando tan cerca de la segunda venida de Cristo, todavía tenemos un montón de gente dentro de la iglesia que aún no entiende para qué fue la primera. Entonces, esas armas que son poderosas en Dios, esas armas armas de luz, de las que nosotros podemos vestirnos, ya no tiene que ver con la espada que tomamos en la mano. Vestirnos es como pienso en esos barcos de guerra que tienen sensores y que en cuanto detectan embarcaciones o aviones enemigos, automáticamente comienzan a disparar. Yo creo que esas armas de luz, vistiéndonos de esas armas de luz, deben estar siendo disparadas inmediatamente en cuanto detectan algún movimiento del enemigo. Y ya no dependen de que nos demos cuenta, de que reaccionemos a tiempo, de que nos pongamos nosotros a hacer guerra. Creo que hay un nivel de armas espirituales, esas armas de luz de las que nosotros nos vestimos, que ni siquiera esperan a que nosotros reaccionemos, que se activan inmediatamente, que comienzan a disparar inmediatamente, que ya comienzan a generar el conflicto en cuanto detectan presencia del enemigo. Porque a veces nosotros reaccionamos tarde, hasta que nos damos cuenta, hasta que reaccionamos, hasta que comenzamos a elaborar el tipo de oración que vamos a hacer, hasta que comenzamos a planificar cómo es que vamos a presentarnos en la oración y en el ayuno. Puede ir pasando mucho tiempo y a veces el enemigo puede ir tomando territorio. Pero si nos vestimos de esas armas de luz, inmediatamente en cuanto detecte el movimiento enemigo, tienen que comenzar a disparar y tienen que comenzar a exterminar todo aquello que comienza a levantarse en contra de nosotros. Creo que este Dios maravilloso que tenemos tiene mucho más para mostrarnos todavía. Entendí y estoy todavía estudiando sobre el tema, investigando sobre el tema, orando, pidiendo a Dios revelación sobre el tema, cómo Dios ha distribuido la manera en la que Dios obra. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dice que hay diversidad de operaciones, pero que Dios es el mismo, que hay diversidad de ministerios, pero que Cristo es el mismo, que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo. Entonces, creo entender que Dios ha distribuido su obrar, su accionar, en que Él ha reservado para sí lo que tiene que ver con la diversidad de operaciones, que ha entregado
a su Hijo lo que tiene que ver con la diversidad de ministerios y que ha entregado al Espíritu Santo lo que tiene que ver con la diversidad de dones. Y hemos aprendido algo, no todo, algo acerca de los dones del Espíritu Santo. Hemos aprendido un poco sobre los dones del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo un poco acerca de los ministerios, pero creo que hay un área que todavía está por descubrir. Es como un territorio nuevo al que nuestros barcos todavía no han llegado. Son esos territorios que todavía están por descubrir y que es la diversidad de operaciones de Dios. Porque sabemos que cuando hablamos de diversidad de ministerios, cuando hablamos de diversidad de dones, pero ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de la diversidad de operaciones de Dios? ¿Qué hay ahí en ese ámbito que necesitamos aprender, que necesitamos descubrir? Espero que ustedes también se sientan desafiados junto conmigo a ir por más, a ir más allá de la profundidad, a entrar como el buzo que va más allá de la cantidad de metros que comúnmente acostumbra a hacerlo. Ir más profundo, donde parece que estuviera más oscuro, más frío, mayor presión. Ir hacia allí, buscar en la profundidad del Señor. Mire lo que dice, y quiero ir cerrando con este pasaje porque creo que tiene mucho que ver con esto. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, toda la iglesia, una nivelación de toda la iglesia, cuál sea la anchura hacia los costados, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué necesitamos nosotros conocer todo eso? ¿Para qué necesitamos nosotros ser plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad hacia abajo, la altura, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento? ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Escucha esta frase. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos, dígala conmigo bien fuerte allí donde está, llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora dígalo como un deseo. Quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios. Ahora dígalo de nuevo. Deseo, quiero, anhelo, quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios. Estamos hablando aquí no de ser bendecidos. No estamos hablando aquí de que Dios te bendiga. Estamos hablando de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, imagínense lo poderoso que es eso. Pablo está diciendo que nosotros, seres humanos, limitados, frágiles, si aprendemos a ser plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer, realmente conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es mucho más que una bendición, esto es mucho más que una unción, esto es mucho más que alguien te active en alguna función ministerial. Esto es mucho más que un estímulo, es mucho más que todo eso, es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Creo que no alcanzamos a dimensionar de qué se trata, pero si es un objetivo, tenemos que apuntarle. Si es un desafío que nos plantea, tenemos que apuntarle a eso. Apuntarle a que nuestro objetivo no sea alcanzar solamente la bendición y alcanzar la prosperidad, no, a que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, llenos de toda la plenitud de Dios. Aun si esa fuera la única oración, creo que esa resolvería un montón de otras cosas. Ser llenos
llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero dejarles con este desafío, con este motivo, buen, poderoso motivo de oración, porque creo que hay riquezas de Dios escondidas allí esperando por nosotros, que Dios desea revelarnos a nuestro espíritu, iluminar nuestra mente y nuestro corazón y hacernos conocer y traer eso a nuestra vida. Vamos a orar al Padre. Padre Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos invita, nos desafía, nos anima a venir hacia Él por mucho más de lo que hasta ahora nosotros hemos conocido, Señor. Tan limitados en nuestros objetivos, tan limitados en nuestra visión, que incluso hasta las más ambiciosas expectativas han sido tan básicas, tan en la superficie, Señor, que necesitamos ir más allá, nadar a aguas más profundas, entrar en territorios inexplorados, ir, Señor, en esos paisajes del Espíritu Santo que todavía no hemos visto, llegar a lugares donde nadie más ha llegado, Señor, no por vanidad, no por soberbia, sino por anhelo, por deseo de más, porque si nos estás invitando a entrar ahí es porque es posible, porque es tu deseo y porque es para nosotros. Te amamos, Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo. Aún si tenemos que cambiar la manera en que oramos, ayúdanos a cambiar la oración. Aún si tenemos que renunciar a todas las maneras en que hemos aprendido a hacer las cosas, si tenemos que renunciar a las formas en las que hemos estado haciendo las cosas, si tenemos que renunciar hasta la manera en la que te hemos estado buscando, ayúdanos a cambiarlo, Señor, para ser efectivos, para ir hasta donde tenemos que ir, para llegar hasta donde tenemos que llegar, Señor, para navegar hasta donde tengamos que navegar. Pero queremos ser llenos de toda la plenitud de Dios, porque es para nosotros, porque nos espera esa gracia, porque nos espera ese desafío, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Nosotros cerramos aquí este video y esta oración, pero qué bueno sería que usted siga allí donde está, donde estuvo viendo esto, siga orando y no se levante de esa oración y no interrumpa su clamor y derrame su alma, todo su ser delante del Señor y diciéndole: Dios, quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios, quiero ser lleno de toda tu plenitud, quiero entender, quiero ser plenamente capaz de comprender, no quiero conformarme con mi vida cristiana como la conozco, no quiero conformarme con ser la iglesia evangélica que conozco, quiero ser la iglesia poderosa de Cristo que está sentada en los lugares celestiales. Le bendigo una vez más, muchas gracias por ver esta serie, por ver estos videos, por suscribirse, por compartir con otros. Gracias a quienes están orando también por nosotros. Gracias a quienes están sembrando sus semillas de bendición y de ofrenda en este ministerio. Un abrazo grande y el deseo de que Dios te llene de toda su plenitud. Bendiciones.